interesante. A ver, ¿cómo podemos entender esta economía medioambiental, ecológica? Voy a definir la economía ambiental, ¿no? Porque es una vertiente interesante del cual se está hablando en los últimos años y su evolución, porque la idea es insertarlo un poco en el curso de Historia del Pensamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos definir, ¿no? la corriente del medio ambiente? ¿Sí? Bueno, lo primero es que es una corriente que integra el medio ambiente en el análisis económico, ¿sí? Es decir, le integramos una variable más. ¿Se acuerdan cómo hicieron los institucionalistas? Tierra, capital y trabajo, ¿sí? Le agregan las reglas de juego. Pues bueno, la idea de la economía medioambiental es justamente la variable del medio ambiente, integrarlo en el sistema de análisis económico. No hacer un análisis completamente distinto. No es como los austriacos que sí quieren mirar la economía de una manera diferente en varias ópticas. La economía medioambiental le quiere agregar una variable más, ¿no es cierto? Complejizar la economía, agregarle al análisis económico, ¿sí? El enfoque, ¿no es cierto? O su objetivo es tratar de, como se supone que nosotros analizamos la administración de los recursos escasos, ¿sí? Agregarle, ¿no es cierto? Digamos, una gestión racional. Eso es interesante. Es una administración más racional sobre los recursos naturales. Porque no son ilimitados, ¿no es cierto? No es que siempre hay descubrimiento, ¿sí? Hay un impacto a largo plazo. Varios de estos elementos de los conceptos medioambientales, agregarlos a la gestión, a la administración de los recursos escasos, a tenerlo en cuenta, ¿sí? Y es algo que viene con fuerza, ¿no? Y nuevamente, ¿no? Es integrar el medio ambiente a la economía. No es como modificar toda la economía, ¿sí? Sino es que agregar este componente. ¿Por qué? Porque ustedes, desde el enfoque del medio ambiente, hay un montón de vertientes también, ¿ah? Y están los que son medioambientalistas, tal cual, y que consideran que la economía debe adaptarse al medio ambiente, ¿sí? Y no, la economía medioambiental, la economía ecológica quiere agregar esa variable, ¿sí? Tal cual, para que les quede un poco claro. Entonces, ¿cuáles son los objetivos, por ejemplo, del enfoque? ¿Sí? Uno es internalizar los costos ambientales, ¿sí? Destruir eh, una biodiversidad por talar árboles, ¿no es cierto? Por desarrollar algún tipo de minería, ¿no? Contaminar ciertos espacios, genera costos. Y la idea es que evitar esos costos o que los costos lo asuma la empresa, ¿sí? Eso es internalizar. El gran problema del tema medioambiental es que las empresas y los gobiernos, ¿no es cierto? Generan costos que no lo asumen y que lo tiene que asumir la sociedad a largo plazo. Eso es lo que quieren evitar, ¿sí? Paga el costo de lo que implica, ¿sí? Tu actividad económica, ¿sí? ¿Por qué? Y eso se amarró con lo segundo, ¿no? Promover la eficiencia con sostenibilidad, ¿sí? Si nosotros no hacemos que las empresas paguen sus propios costos medioambientales, lo que estás haciendo es una degradación de los recursos a largo plazo, ¿sí? La idea es un crecimiento sostenible, ¿sí? A largo plazo, ¿ok? El gran problema es que los recursos, como les digo, no son ilimitados. Entonces, por ejemplo, aquí este es un concepto bien interesante, ¿no? Es garantizar el bienestar social, que no te llenen, por ejemplo, de plomo la sangre, porque la minera está pasando por el costado llenando, ¿no es cierto?, de desperdicios del río que tú usas para tomar, ¿sí? Una. Y es un concepto bien interesante, equidad intergeneracional. ¿Qué significa eso? Brindarle, ¿sí?, un espacio lo más adecuado posible para la generación que viene. Porque lo que estamos haciendo es destruir la casa y dejarle la casa, digamos, cochina o con problemas ambientales a las generaciones que vienen. ¿Sí? Entonces se habla de un concepto interesante, equidad intergeneracional, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la evolución histórica, de la evolución de la historia del pensamiento, vamos a insertar estos conceptos básicos. Hasta acá, chicos, de los conceptos anteriores, ¿en qué andan? ¿Están revisando metría? ¿Están calculando qué jalan, qué no jalan? ¿Cómo va? Ya fue, profesor. A ver, ¿quiénes están con el ojito acá y quiénes están con otro? Voy a nombrar a los que están con el ojito en otro lado. A ver, bien vivos, ¿no? Al toque los ojitos desaparecen. Pero todavía hay algunos ahí, ¿ah? Hay algunos, mira, al toque, ¿no?
Los ojitos zapatillos desaparecen. Muy bien. Nuestra delegada brilla por su ausencia. Me avisó de no sé qué y no se conecta. Esa delegada. Muy bien. ¿Verdad? ¿Llenaron una encuesta? Mira que yo le quiero hacer buena propaganda a la delegada, pero no está. ¿En qué andará? Muy bien, ahí están vivos. Por ahí andan. Entonces, dentro de la historia del pensamiento económico les cuento algunas cosas que son bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, el mercantilismo consideró que los recursos son ilimitados. Abundancia de oro y plata. De esa manera, la acumulación de oro y plata lleva a los países a que sean ricos, ¿no es cierto? Los recursos ilimitados. Bien, entonces, esa es la primera referencia sobre los recursos, ¿sí? Lo hace el mercantilismo. El otro elemento es la fisiocracia, ¿sí? Los fisiócratas, ¿ok? Mencionaban que la riqueza estaba en la tierra, que no es en los recursos naturales como tal, sino de dónde salen los recursos, que es en la tierra. Pero ellos iban más a la agricultura, ¿no? Son los primeros que nos hablan de los recursos naturales como tal. Pero luego vienen los clásicos. Y los clásicos de Adam Smith, David Ricardo y todos ellos hablaban más del ser humano, de la autorregulación del mercado, del ser humano egocéntrico, ¿no es cierto? Y egoísta más que egocéntrico, es otra cosa. Entonces, habla del trabajo. Entonces, el enfoque ya no es tanto en los recursos, sino en los seres humanos. Y el recurso se pierde como parte del análisis. Los clásicos dejan de lado el recurso como un análisis y se centran en las personas, ¿sí? Cómo las personas cómo interactúan en el mercado. ¿Sí? Ahora, de esos clásicos, John Stuart Mill, el que habló en algún momento de pobreza, de feminismo, por ejemplo, de igualdad, John Stuart Mill, ¿sí? Se le considera uno de los precursores, porque en un momento de su reflexión en su libro hablaba de los límites. Cuando los mercantilistas decían que los recursos eran ilimitados, ¿qué dice Mill? No, 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 no. Los recursos tienen cierta limitación. Y él hablaba de que habían recursos naturales que eran limitados, ¿sí? Y había que verlo cómo administrarlo para ser sostenible. Mill se le considera como uno de los precursores claves por eso es que le digo que Mill tiene ese lado social, ¿no es cierto? Ahora, los neoclásicos, desde Marshall y también los previos, ¿no? Los marginalistas también, consideraban a la naturaleza como un dato dado. Es una información que está ahí. Es un ceteris paribus para Marshall. No se analiza absolutamente el impacto ambiental. Entonces hay una especie de retroceso de ese lado. ¿Sí? Los clásicos y neoclásicos nunca toman el factor ambiental. Para nada. Pero es recién en los años 70, cuando la evidencia científica, cuando la información comienza a aparecer de que se habla de una crisis ecológica, del calentamiento global, de que se está comenzando a acabar el petróleo, de que se están derritiendo los hielos en los polos, con los impactos medioambientales, ¿no es cierto? Por ejemplo, un dato que salió ya hace un tiempo, pero es un dato concreto, ¿no, chicos? ¿Sí? Recuerden que nosotros tenemos una corteza terrestre en el medio que por gravedad recibe, ¿no es cierto?, todo el peso del agua, ¿no? Y otras cosas más. ¿Sí? Les cuento algo muy sencillo. Gracias al calentamiento global por la emisión de gases que hace la sociedad industrial, ¿sí? Lo que ha pasado es que se han comenzado a derretir los polos. Consecuencia de esto que se derrite, ¿sí? Comienza a haber agua más en versión más líquida que en versión sólida. Y eso no lo digo yo, lo dice la física y lo dice la química. El agua en estado líquido pesa más que en estado sólido. ¿Por qué? Busquen tu ChatGPT, ¿no es cierto? En todo lo demás específicamente, pero el agua en estado líquido pesa más que en estado sólido. Entonces, ¿qué cosa les estoy diciendo? Que cuando los hielos se derriten, ¿sí? La presión que se ejerce sobre, ¿cierto? La corteza terrestre es mayor. Eso lleva a que las placas, ¿sí? Tiendan a tensionarse más y rocen más. Consecuencia, más terremotos, pues, ¿no? ¿Sí? O sea, digamos, el mayor registro de terremotos termina siendo consecuencia de las payasadas que hacemos en el planeta. Y el planeta se sacude, ¿no? Somos como una pulga que está ahí picando y el planeta es el perro que te está, ¿no? Y te mata en un terremoto, ¿sí? Porque tú lo estás matando de a pocos, digamos.
que se puede decir de alguna u otra manera. Entonces los impactos son, cuando aparece esa información, dicen, aguanta, hay que manejar los recursos de otra manera, ¿no? Y aparece, ¿no? Dentro de la economía. Recuerda que el movimiento medioambiental hay desde distintos actores, pero comienza a aparecer en la economía como un actor importante y como tratar de incorporarlo al análisis económico, ¿sí? Entonces, ¿cuáles han sido los problemas del enfoque tradicional que además que nos ha llevado, ¿no es cierto?, al desastre natural en el que vivimos? Por ejemplo, se supone, ¿no es cierto?, que los recursos son infinitos. Nada que ver, y hay evidencia de que los recursos son finitos. El petróleo, ¿no es cierto?, es finito, ¿sí? No son infinitos. Las fallas de mercado, ¿no es cierto?, por externalidades ambientales negativas. Todos estos derramamientos de petróleo, ¿sí? Ríos llenos, ¿no es cierto?, de mercurio y varias cosas, están generando efectos a largo plazo masivos, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que es servicios naturales, digamos, lo que implica tener a la gente como atenta y consciente de las cosas, ¿no es cierto?, del medio ambiente, no se considera un valor, o sea, importante, ¿no? El mercado no lo demandaba hasta hace unas décadas, ahora sí, ¿sí? Ausencia de mecanismos que obliguen a quienes contagian a asumir el costo, sobre todo políticos, ¿no? Ahorita vamos a hablar de políticas económicas, ¿sí? Pero mecanismos que, digamos, sanciones, ¿no? Importantes. Por ejemplo, eso sí también apareció. El más conocido, no sé si ustedes escucharon, no, no creo, no habían nacido. La fábrica Luchetti, se puso una fábrica frente a los pantanos de Villa hace muchos años, de esta chilena Luchetti. Y estaba ahí el alcalde Alberto Andrade hace muchos años, yo recuerdo, y dijeron, está bien, haz tu fábrica, pero si vemos que botas tus desperdicios en los pantanos, te cerramos la fábrica. Se le avisó, construyeron todo, se detectó que votaban y Juan miércoles le cerraron la fábrica. La fábrica Luchetti ahora es un almacén, ¿no es cierto?, que está frente al Pantano del Vío, pero fue muy conocido, ¿no? Además, como eran chilenos, acá le tienen bronca, ¿sí? Hay problemas. ¿Cuáles son las externalidades, no? Externalidades conocidas medioambientales, ¿ok? Entonces, primero, los impactos ambientales no reflejados en el precio. Claro, porque estos costos asociados no te lo paga, ¿sí? Es decir, el costo de, por ejemplo, destruyes el medio ambiente, reduce la calidad del aire, aumentan, ¿qué implica eso? Que aumentan, por ejemplo, los problemas respiratorios en la gente que vive por ahí, aumenta la temperatura porque los bosques normalmente concentran humedad, ¿sí? Y aumentan la temperatura en ciertas zonas, lo que impacta en los sembradíos, ¿sí? Impacta en la población. Entonces hay impactos en salud, o sea, hay impactos económicos tales, costos que se elevan y que no están reflejados en el precio, porque la empresa le vale madre cuando lo hace, ¿sí? Genera ineficiencias económicas, ¿ok? Porque, ahora vamos a ser más productivos porque vamos a producir más madera y te olvidas de todo lo demás. O sea, produce más madera, pero destruye la capacidad agrícola, ¿no es cierto? Aumentan los costos en salud, ¿sí? Y varios costos de más asociados por ello, ¿no? La solución tal cual es internalizar estas externalidades, ¿sí? Es decir, que la empresa que se dedica a hacer esto, ¿ok?, se encargue de, si hay problemas de salud, poner una posta en la zona, mínimo, ¿sí? Subsidiar la agricultura o a estos pequeños empresarios movilizarlos como parte de su estructura productiva. Pero ver maneras, no simplemente yo, ¿no? Destruyo la Amazonía, ¿sí? Y me vale madre. O un bosque como tal, perdón. Entonces, y obviamente eso se hace con política pública, ¿sí? ¿Cómo van hasta acá? ¿Ya se sienten medioambientales? Ojo, es economía. Nadie está diciendo que el sistema se caiga, porque hay gente que habla del medio ambiente y parece que estuvieras hablando de que eres de izquierda, profesor, ¿no es cierto? No quiere la inversión privada, nada que ver. ¿Sí? Ojo, es una perspectiva, no es que yo estoy de acuerdo con ella como tal. ¿O no? ¿Dudas, preguntas?
¿Cómo van? ¿Murieron? ¿Vivos? Muy bien. Todo bien. Ahí está Fabiana. Ujú. Este tema va con la minería en cabecera de Cuenca. Podría ser, ¿sí? Vivitos, dice André. Podría ser. En realidad, es que, digamos, eh, por un tema geológico, físico, químico, digamos, las vetas más grandes de cobre, plata, oro, normalmente están en ecosistemas que son bastante eh, fáciles de alterar, ¿no? Justamente en no es casualidad que en ese contexto hay una biodiversidad múltiple y rica en los suelos también se enriquezca de esta manera y nacen, ¿no? Y aparecen, ¿no es cierto? Estos productos químicos, ¿no es cierto? Estos productos metálicos. Entonces, cuando tú quieres extraerlo, normalmente alteras mucho la zona. Y bueno, por ejemplo, tratar de conciliar eso también porque hay población que vive ahí. No sé si escucharon alguna vez del baguazo en la época de Alan, ¿no? Eh, o sea, el tema es que no se llega a conciliar, ¿no? Y es un tema súper complejo. La idea es conciliar con la población afectada, ¿no? Yo me acuerdo que justo cuando se dio el baguazo se estrenaba Avatar acá en el Perú. Avatar, la primera. La 2 es una desgracia, pero la 1 es muy buena la película, ¿sí? Y la gente sentía que era como Avatar, ¿no? O sea, la población defendiendo su territorio, defendiendo sus recursos, ¿no? De una especie de invasión externa que vendría a ser el Estado peruano. Es un tema bien complejo, pero necesitamos economistas también para que dialoguen en estos casos, ¿no? ¿Por qué es importante el medio ambiente, no? Cuando hablamos de medio ambiente, en realidad hablamos de toda nuestra biodiversidad. O sea, de dónde salen los recursos, salen claramente de ahí, ¿sí? Es la fuente de los insumos productivos. O sea, del medio ambiente salen todos los insumos, ¿no es cierto? Que tú procesas y elaboras. Por ejemplo, mira esto ahorita tu celular, tú que estás ahí con tu celular distraído, supuestamente dice que me escuchas, pero estás ahí instagrameando, dando like, dando fueguitos, ¿ya? Tú, que estás ahí en el celular, no podrías tener el celular si no hubiera producción de litio o de cobre, ¿sí? Y eso sale de los recursos de la naturaleza. Entonces, claramente es un insumo fundamental. También, lamentablemente, como vemos en esa imagen fea, es el receptor de los residuos. Todos los residuos que nosotros generamos van también a este medio ambiente. Entonces, es como una relación tóxica, ¿no? Porque nos proveemos del medio ambiente, de lo que necesitamos para vivir y le damos nuestros desechos, ¿no? Ujú. Es como que recibimos lo mejor de alguien y nosotros le damos lo peor. Es algo paradójico, ¿sí? Pero así es nuestra relación con el medio ambiente, ¿sí? También es un proveedor de bienestar ecológico porque no somos la única especie que vivimos acá, ¿sí? El medio ambiente tiene su manera de organizar el ecosistema de tal manera o de tal forma de que todos los seres humanos y los seres que vivimos acá, este, digamos, podamos convivir todos juntos, ¿no? No es que solo al ser humano y lo demás le vale madre, ¿no? Eso también es algo interesante que está cambiando y hay una percepción. Ustedes, generación Z, son una generación, y a mí me encanta esto de su generación, que son mucho más sensibles a los animales, muchísimo más sensibles, de entender que somos parte de la naturaleza. Por mucho tiempo a la naturaleza se le vio como un recurso exclusivamente, pero no como la casa donde vivimos. Y ese es el enfoque medioambiental, ¿no? Decirte, ojo, la casa te provee de recursos, pero es la casa, ¿no? La casa con S. Y es la casa donde vives. Y el problema de que solo verla como un recurso es destruirla, destruirla, destruirla en el largo plazo, ¿sí? Preserva las condiciones de vida, ¿no? Que si las seguimos destruyendo, o sea, siempre vemos estas películas de Hollywood que viene, ¿no? Una amenaza a alguien porque quiere nuestros recursos. Yo creo que va a ser al revés. Yo creo que en algún momento nosotros vamos a hacer la amenaza a alguien de otros lugares porque no, lo único que hacemos hacer es depredar el lugar donde estamos, ¿no? Y ya hay proyectos para la Luna, para Marte, porque los recursos de acá se sabe que no se van
no van a durar para siempre, ¿no? ¿Cuáles son los instrumentos económicos, ok, para gestionar el medio ambiente? Primero, impuestos ambientales, ¿no? Es decir, mientras más daño al medio ambiente haces, más te va a cobrar, ¿cierto?, el Estado para que si tú no asumes el costo, se asuma de otro lado, ¿sí? Pero esa es la idea, ¿sí? Incentivos económicos, en realidad no cobrarte, ese sería el lado positivo, ¿no? Si tú reduces tus costos ambientales, ¿sí? Reduces tu huella de carbono, que el plástico, que no sé qué, si hay incentivos, acá hay, ¿sí? No solamente fue una ley que los supermercados ya no te den plásticos, ¿no?, básicos, sino estos plásticos biodegradables, a ellos les da un incentivo. Entonces hay incentivos desde varios lugares, ¿no? También hay ciertos permisos de emisión de algunos gases que se consideran tóxicos, pero en espacios no de ciudades, ¿no es cierto?, alejados, controlados, que se pueden manejar desde algún lugar, ¿no? Políticas de conservación, de decir, bueno, hasta acá puedes explotar madera, pero acá para allá no. No solamente hay una biodiversidad hermosa, sino el ser humano es parte, hay comunidades, ¿sí?, que viven. Por ejemplo, es cada vez más conocido por temas medioambientales. Nosotros en nuestra Amazonía tenemos población incontactada, que está prohibido que vayamos a esas reservas. Pero esa población cada cierto tiempo, cada vez que tiene alguna escasez de alimentos, sale de su zona, pasa por el río, ¿sí? Y se encuentra con la población de esa Amazonía que le dan comida, le dan algunas cositas. Hay muchas imágenes sobre eso. El tema es que cada vez se está haciendo más seguido. ¿Por qué? Porque su ecosistema, ¿sí?, de provisión de alimentos se está reduciendo, está pasando por procesos de escasez, por la tala de madera a los alrededores, que ya les he dicho que cambian la temperatura. Entonces, ¿quién va a pagar? ¿Quién le paga a quién? Es la pregunta, ¿no? Desde el punto de vista del medio ambiente, paga el que cambia las cosas. ¿Quién cambió el medio ambiente? La empresa taladora de madera. Pues esa empresa debe proveer alimentos a la población que está siendo afectada. Eso es lo único que te dice la internación, ¿no?, de los costos que tú has generado, ¿sí? Entonces, como les digo, la idea de la economía ecológica o medioambiental es conciliar, ¿no?, el crecimiento económico con, ¿sí?, el cuidado medioambiental, ¿sí? Crecimiento o sea, es como un cambio de paradigma. Pasar del crecimiento por el crecimiento, hay que crecer. No, hay que crecer con sostenibilidad. ¿Y qué es crecer con sostenibilidad? Hacerle cada vez menos daño al medio ambiente para que la casita se preserve, ¿sí? No destruir la casa, sino preservarla para que crezca con nosotros, ¿sí? La naturaleza es un elemento central, es una variable fundamental, no es una variable adicional. Para ellos es una variable central, ¿sí? Dentro del análisis medioambiental. Y finalmente, ¿sí?, se busca el bienestar social con límites económicos. Ecológicos, perdón. Recuerden que es el Banco Mundial, la ONU, el Fondo Monetario Internacional, que es el desarrollo sostenible o el crecimiento sostenible. Básicamente es crecimiento económico, bienestar social, ¿sí?, y cuidado medioambiental. Mientras tengamos estas tres, ¿sí?, un país se puede considerar desarrollado. El Perú se quedó en el primero. Tiene estabilidad económica y crecimiento. Todavía no tiene desarrollo social o tiene con muchas limitaciones y menos medioambiental. Esa ya es la tercera rueda que estábamos bien lejos. Y espero que alguno de ustedes se anime. Hay data. Se anime a hacer alguna tesis de temas ecológicos. Sería bien interesante. Sí. Ojo que los que hacen estos temas hacen mucha historia económica porque tienen que retroceder mucho para ver el impacto a largo plazo. Bien. ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Es un tema interesante, ¿eh? Ujú. Es un tema interesante. Muy bien, voy a volver para pasar la lista. Vamos a hacer un break chiquito, conversar un poco y esta clase tampoco no la puedo hacer muy larga porque también tengo que hacer después. Pero sí me gustaría conversar con ustedes en general. ¿Sí? Volvemos, tomo lista, volviendo y cerramos la clase. No nos vamos a demorar mucho.